Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Dios nos hable, les damos la bienvenida a aquellas personas que nos sintonizan en este momento en sus hogares, en sus casas, en nuestro canal de televisión. Bienvenidos, Dios les bendiga. Los que estamos en este lugar y en especial al Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 15, que es lo que nos corresponde para hoy. Hechos capítulo 15 y nuestro tema para hoy, manejando conflictos. ¿Cómo es? Manejando conflictos. ¿Tienes miedo a los conflictos? Eso es normal. Todos, de alguna manera, le tenemos miedo a los conflictos. Nuestro cerebro está preparado para creer que los conflictos son malos. Por eso es natural que nosotros los seres humanos le tengamos miedo. Pero también todos los seres humanos vivimos y debemos aprender a lidiar en medio de los conflictos. En toda relación social, en toda relación familiar, en toda relación económica o personal, nosotros debemos estar preparados para vivir en conflictos. Los conflictos son naturales, son normales en todo ser humano. Nosotros le tenemos miedo a los conflictos porque nuestro cerebro no está preparado para ello. Nuestro cerebro siempre relaciona conflicto con algo malo. Los conflictos se originan por los desacuerdos que nosotros tenemos con otras personas, con nosotros mismos. Se originan porque tenemos diferentes ideas, por malos entendidos. Muchos de nosotros tenemos malos entendidos con los demás. Todos nosotros tenemos ideas diferentes con los demás. Y eso es natural. No existen dos seres humanos que se entiendan totalmente. No existen dos seres humanos que no tengan problemas. Y simplemente porque los seres humanos somos únicos, somos originales, somos diferentes los unos a los otros, por lo tanto es natural que nosotros tengamos conflictos. Es más, los apóstoles de quienes tanto hemos aprendido también tenían conflictos. Pablo y Bernabé tenían conflictos con los fariseos, y no cualquier tipo de conflicto. Ahí en el versículo 1 y 2, ¿qué nos dice? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, ¿qué dice ahí? Y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Qué dice que ellos tuvieron? Una contienda, una discusión, y no pequeña. Era natural. Estaban evangelizando, estaban enseñando las verdades de Jesucristo, y era natural que con quienes le estaban escuchando también tuvieran contiendas, también tuvieran conflictos. Y es natural que cada uno de nosotros también en el diario vivir tengamos conflictos, tengamos contiendas. Cada uno de nosotros somos diferentes. Usted se casó con una esposa, con un esposo que no conocía, con alguien que viene de una cultura totalmente diferente a la suya, con alguien que viene con unos sueños, unos intereses muy diferentes tal vez a los que usted tiene. Por lo tanto, es natural que los dos tengan dos maneras totalmente diferentes de pensar. Y eso ya nos lleva a tener conflictos. Eso ya nos lleva a tener discusión. Por eso es natural. Las discusiones son el orden de cada día, y por eso es necesario que nosotros aprendamos a manejar esos conflictos. Todos los días nosotros estamos teniendo conflictos. Todos los días nos enfrentamos a conflictos de diferente manera. Por eso es tan importante que nosotros sepamos cómo resolverlos. Cómo resolver esos conflictos que se presentan cada día en nosotros. Primero, el problema hay que tratarlo, hay que conocerlo. No opines sobre algo que todavía no conoces. Cada conflicto es necesario tratarlo. Cada conflicto es necesario primero conocerlo. Ahí en el versículo 2, la parte final.
se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos. ¿Para qué? Para tratar esta cuestión. Había un conflicto, había un malentendido, había un problema y era necesario que ellos subieran ¿a qué? A tratar, a conocer, a mirar qué era lo que estaba pasando. Cuando nosotros tenemos conflicto en nuestro hogar o en cualquier otro lugar, lo primero que nosotros tenemos que saber es qué está pasando. Debo conocer el problema, debo conocer el conflicto. Muchos de nosotros nos atrevemos a opinar cuando no conocemos. ¿Cuántos de nosotros, sin conocer cuál es el problema con nuestra esposa, nosotros lanzamos juicios, nosotros juzgamos, y cuando ya hablamos con él o con ella, cuando ya conocemos el problema, es que nos damos cuenta de los equivocados somos nosotros? Pero nosotros no esperamos. Si nosotros queremos resolver los conflictos que se presentan en nuestra vida, primero, ¿qué debo hacer entonces? Debo tratar ese problema. El problema debe ser tratado. El problema primero se debe conocer. Antes de que usted se enfurezca por lo que le llegaron a decir, primero preocúpese por conocer en realidad qué es lo que le está pasando. Antes de usted enojarse por lo que vio, preocúpese por conocer primero si es en realidad tal como usted vio, porque a lo mejor miró algo que no era. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos por cosas que creemos haber visto y no era así? ¿Cuántas veces nosotros señalamos a unas personas porque creemos haberlas visto en lugares no apropiados y cuando nosotros llegamos a nuestra casa encontramos ahí a esa persona? Resulta que a quien vimos allá afuera era alguien muy diferente, alguien que pareciera. Pero nosotros simplemente nos dejamos llevar por eso. Si yo quiero aprender a solucionar primero problemas, ¿qué debo hacer? El problema hay que tratarlo, hay que conocerlo. Primero, preocúpese por conocer en verdad cómo es ese problema. Segundo, insiste en conocer muy bien la raíz del problema. Ahí en el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ellos se dispusieron ir a conocer y después se reunieron ¿para qué? Para conocer. Es necesario insistir en conocer primero ese problema. Eso pasa en todo. Si usted está en la universidad y usted está presentando un parcial, está presentando un examen, es necesario que usted primero conozca todo el formulario, todas las preguntas, antes de empezar a resolver, antes de empezar a dar respuestas. ¿Cuántas veces nosotros simplemente marcamos lo que nos parecía que era, pero después de leer todo nos damos cuenta que marcamos la que no era? Simplemente porque no tuvimos tiempo para conocer. Y muchos de nosotros nos equivocamos. ¿Qué hacían ellos? Primero trataban el problema, conocían el problema, pero después ¿qué hacían? Insistían en seguir conociendo la raíz del problema. Muchas veces nosotros simplemente conocemos el problema por encima, pero sería necesario que nosotros conozcamos la raíz, qué es lo que origina en realidad ese problema. Nosotros miramos es lo que ya refleja el problema. ¿Cuántas veces nosotros encontramos a alguien que está llorando de manera desesperada y simplemente nos dicen que él nos golpeó y nosotros inmediatamente salimos a su defensa, pero nosotros no nos preocupamos por entender la raíz del problema? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo golpeó porque quería golpearlo? ¿Lo golpeó porque fue accidental? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros muchas veces reaccionamos con lo primero que alcanzamos a ver. Ellos volvían a confirmar. ¿Ellos qué hacían? Ellos trataban el problema, conocían el problema, pero el segundo paso, ¿qué hacían? Volvían a insistir en conocer el problema. No vaya a ser que haya obtenido un análisis que no era. ¿Usted cómo actúa? ¿Sí reacciona después de conocer bien el problema? ¿O es de las personas que reaccionan de manera inmediata? Muchos de nosotros reaccionamos de manera inmediata. Alguien nos dice algo y nosotros inmediatamente le contestamos. Y ni siquiera nos damos el tiempo de mirar en realidad cuál era el problema. Nosotros podemos mirar cuál es el problema. Lo que a veces no alcanzamos a mirar es la raíz del problema. ¿Dónde se origina? ¿Por qué se causó?
Si usted tiene una discusión con su esposo, qué bueno que usted mire el problema, pero también mire la raíz del problema, porque ahí puede estar la solución. Cuando nosotros hacemos un primer análisis, lo único que podemos ver es el problema y creemos que eso ya es más que suficiente. Es necesario que nosotros veamos el problema, pero también se hace necesario que aprendamos a ver la raíz del problema. ¿Qué es lo que originó? Usted tiene un problema con su esposo y entonces usted dice que él o ella es de mal genio. Ese es el problema. Eso es lo que usted alcanza a analizar. Pero la raíz del problema sería saber qué es lo que hace que él o ella viva de mal genio. Y eso va a hacer que yo le pueda ayudar. Eso hace que yo le pueda entender. Eso hace que yo pueda comprenderle de tal manera que no me amargue. Porque cuando yo no entiendo la raíz del problema, del que está amargado, no solamente se amarga él. Ahora ¿quién se amarga? También nosotros. Ahora vemos dos amargados. Ahora vemos dos y estamos en el mismo problema, porque desconocemos qué es lo que hace que esa persona actúe de esa forma. Nosotros miramos un hijo rebelde y ese es el problema. Pero usted sabe cuál es la raíz del problema. Usted sabe por qué es que él está actuando de esa manera rebelde. Nosotros simplemente a veces nos contentamos con tan solo conocer el problema. Es necesario conocer el problema. Los discípulos lo primero que hicieron, ¿qué fue? Tratar el problema, conocer el problema, pero después ellos insistieron otra vez y se reunieron para conocer la raíz del problema, para conocer en realidad qué lo está originando. Si usted coge el extintor para apagar incendios y usted empieza a echar el químico en las llamas, que es lo que nosotros alcanzamos a ver, ¿qué sucede? El fuego sigue. Es necesario aplicar el extintor ¿sobre qué? Sobre la base, sobre la raíz del fuego, sobre lo que lo está originando. Y si yo quiero aprender a manejar los conflictos, es necesario que yo aprenda a ver más allá del problema. Es necesario que yo aprenda a ver la raíz que está originando. Esta tarde lo que Jesucristo quiere decirnos es, si tú tienes un problema, si tú tienes conflictos en tu casa, ¿por qué no buscas la raíz? ¿Por qué no buscas? Cuando nosotros no encontramos la raíz del incendio, usted apaga las llamas, y sobre todo cuando son incendios forestales, usted apaga la llama. Pero ¿qué pasa en unos minutos? ¿Qué pasa con un tiempo? Vuelve y otra vez. Y aquí hay problemas en nosotros, parece ese fuego forestal. Nosotros lo apagamos y quedamos contentos, porque ese fuego se apagó, porque ya no hay problema. Pero llega el otro día, llega más tarde y el problema otra vez está avivado. Y muchas veces lo vemos más grande todavía. Porque nosotros simplemente nos limitamos a apagar el fuego del problema, mas no a acabar con la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Qué es lo que origina esa contienda, ese conflicto con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con usted mismo? ¿Cuántos de nosotros tenemos más conflicto con nosotros mismos que con los demás? Hay gente que tiene conflicto con los de afuera, pero hay gente que tiene muchos conflictos consigo mismo. Problemas de inferioridad, se siente menos que los demás, tiene traumas, y esos son conflictos. Los conflictos no solamente son con los de afuera, los conflictos más fuertes todavía son los que vivimos nosotros mismos. ¿Y sabe por qué han pasado tantos años y todavía usted u otras personas siguen con ese mismo conflicto? Porque cada vez que usted puede apaga ese fuego, pero no está atacando la raíz. Sería necesario saber qué es lo que en usted está originando ese conflicto. Tercero, ataca al problema, no a la persona. Muchas veces nosotros atacamos a la persona y no al problema. Jesucristo tiene una particularidad, tiene una cualidad, y es que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Jesucristo no ataca al pecador. Él ataca ¿qué? El pecado. Es necesario que nosotros aprendamos a atacar el problema y no a la persona que tiene ese problema. Nosotros cuando tenemos conflictos con nuestra esposa, ¿a quién atacamos? A la esposa.
o al esposo. Por eso es que cada vez nos herimos más, por eso es que cada vez el problema se hace más grande, porque nosotros no hemos aprendido a atacar el problema que tenemos. Nosotros atacamos a la persona. Resulta que hay problemas económicos en la casa. ¿Cómo debería yo, a qué debería atacar ahí? ¿A la esposa o al esposo que está gastando ese dinero, o buscar formas de cómo manejar bien ese dinero? Si yo busco maneras de organizar ese dinero, ¿ahí qué estoy atacando? El problema. Porque el problema es un problema financiero. Debo yo mirar la raíz. ¿Qué es lo que está originando que en la casa, teniendo un buen salario, no se vea el dinero? Cuando yo hago eso, ataco el problema. Pero muchas veces nosotros nos vamos en contra de la persona que tiene el problema. Y entonces empezamos a insultarlo, empezamos a insultarla. Entonces le decimos que es un derrochador, una derrochadora que no sirve para nada. ¿Ahí a quién estoy atacando? A la persona. Es necesario que nosotros aprendamos a atacar el problema, más no a la persona. El problema se va a ir, pero la persona va a quedar. Nosotros quedamos con esa persona. Nosotros lo que queremos es eliminar el problema que hay entre mi esposa y yo, más no eliminar a la persona. Esa persona va a quedarse viviendo con nosotros y es necesario que nosotros estemos bien con ella. Es necesario que nosotros eliminemos el problema que hay entre los dos, pero no atacar a la persona. Por eso es que Jesucristo, Él ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Ahí qué está haciendo Él? Atacando el problema, pero ayuda a la persona. Si nosotros tenemos problemas en nuestra casa, no ataquemos a las personas, ayudémoslas y ataquemos el problema. ¿Qué es lo que usted ataca? Cuando usted tiene conflictos con su esposa, con su esposo, ¿usted a quién ataca? ¿Usted ataca el problema o ataca a la persona? Muchas veces nosotros terminamos atacando a la persona. Por eso es que el problema crece. Por eso es que siempre vivimos mal. Ahí en el versículo 7, ¿qué dice? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Él empezó a hablarles, a darles razones, pero Él no empezó a atacarlos a ellos. Es necesario atacar el problema, mas no a las personas. Cuarto, busca argumentos válidos para reconciliarse. Cuando se acaban los argumentos, empiezan los maltratos. Es necesario nosotros aprender a argumentar para de esta forma nosotros podernos reconciliar. Ahí en el versículo 8 y 9, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe, sus corazones. Pablo y Bernabé empezaron ¿a qué? A darles argumentos, a decirle: mire, que Dios no hizo ninguna acepción de personas, mire que a ellos también Dios empezó a purificar sus corazones, mire que a ellos también les llegó el Espíritu Santo. Él empezó a darles razones para poder llegar a un acuerdo. Eso es atacar el problema y no atacar a las personas. ¿Qué tan nosotros estamos dispuestos a dar argumentos? La idea no es obligar a esa persona a hacer lo que yo quiero. La idea es darle argumentos para que ella me apoye en lo que yo estoy haciendo. Pero a veces nosotros queremos que esa persona, llamado esposo, llamada esposa, llamado hijo, me haga lo que yo le digo que haga, y ese es el conflicto, ahí se origina el conflicto. La idea no es obligarlo a hacer, la idea es mostrarle argumentos, hacerle ver por qué él me tiene que apoyar, hacerle ver por qué él tiene que estar de mi lado. Pablo no se puso a pelear con ellos, simplemente empezó a darles argumentos, a decirles: miren lo que Dios hizo en ellos, miren lo que Dios transformó también en ellos. Él no empezó a atacar a la persona.
persona, empezó a atacar el problema. Y cuando usted y yo damos argumentos, pasan dos cosas. Esta persona apoya lo que estamos haciendo o no lo apoya, pero usted como quiera. Queda bien, queda satisfecho. Al menos usted queda tranquilo. Usted dice, yo le mostré todas las cosas que tenía que mostrar. Ella no quiere hacerlo, ella ya no quiere hacerlo, yo ya quedo. Cuando nosotros damos argumentos, entonces suceden dos cosas. Esas personas se convencen, esas personas nos ayudan, o simplemente yo quedo libre. Amén. Yo quedo libre. Entonces yo ya tranquilamente hago lo que tengo que hacer, sin tener esa carga de hacerlo a escondidas, de hacerlo a espaldas, que porque él no me entiende. Yo ya le expliqué, yo ya le expliqué a ella, yo le expliqué a él, ahora él no me quiere apoyar, ese ya es su problema, pero yo ya no estoy en conflicto. Con eso me libero de mi propio conflicto. ¿Cuántas veces nosotros queremos servirle a Dios, pero como nosotros no somos capaces de explicarle a esa otra persona, entonces tengo problema con esa persona, pero tengo conflicto conmigo mismo? Porque entonces me siento mal, me siento culpable, porque no me rinde, porque hago las cosas a medias. Pero cuando yo hago las cosas de manera clara, y yo le explico a ella, le explico a él lo que yo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, entonces yo ya no tengo que andarme escondiendo. ¿Cuántas veces usted se encuentra con un amigo o una amiga y se queda arreglando con él? Pero como usted sabe que puede tener conflictos, cuando llega a la casa y le pregunta dónde estaba, ¿qué dice? No, es que estaba ahí en la tienda comprando un cuchillo. Pero preciso alguien llega y le cuenta a ella o a él que usted estaba conversando con esa persona de afuera. ¿En qué se debe? ¿En un problema? Ahora que usted ya trata de explicarle, ella va a pensar que usted estaba ocultando. Y que como le estaba ocultando algo malo, estaba haciendo. Pero como a nosotros nos cuesta argumentar, usted le hubiera contado, usted le cuenta, puede ser que ella le entienda, puede ser como que se enoje, pero usted queda tranquilo, pero de lo contrario, usted tiene que andar con esa carga, como si hubiera hecho algo malo. ¿Cuántas veces ha pasado? Tiene que andar con esa carga, tiene que andar con ese secreto, como si hubiera hecho algo malo. ¿Tiene conflictos con quién? Con usted mismo. Tiene conflicto con usted mismo, se siente mal, se siente culpable de algo que no hizo, simplemente porque no sabemos argumentar. Es necesario, por lo tanto, entonces, argumentar. Busca argumentos válidos para la reconciliación. Es necesario aprender a argumentar antes de pelear, antes de juzgar, antes de que el problema se haga más grande. Ellos estaban dando razones. No necesitamos pelear con los demás, necesitamos darle argumentos, necesitamos darle razones. Es mejor que los demás nos apoyen en lo que estamos haciendo de manera voluntaria porque lo entienden, a que lo hagan por obligación. Cuando alguien colabora con nosotros porque está obligado, no disfruta, no lo entiende, lo hace mal. Pero cuando alguien entiende lo que está haciendo, ama lo que está haciendo. Y entonces lo va a hacer bien. Y nosotros nos vamos a sentir también satisfechos. Primero, ¿qué debo hacer? El problema hay que tratarlo, hay que conocerlo. Segundo, hay que insistir en conocer ese problema. Tercero, ataca al problema, no a la persona. Cuarto, busca argumentos válidos para reconciliar. Quinto, utiliza el conflicto para descubrir falencias en nosotros mismos y poderlas mejorar. Ahí en el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre las cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nosotros no hemos podido llevar esa carga que ustedes están imponiendo a ellos. Entonces, ¿por qué tentan a Dios? Es necesario que nosotros aprendamos a ver los conflictos como algo que me ayuda a descubrir mis falencias. ¿Cuántos de nosotros, después de una discusión con nuestra esposa, con nuestro esposo, nos damos cuenta que en realidad estamos haciendo cosas que no son buenas y que es necesario mejorar? Las buenas discusiones nos llevan a descubrir nuestros errores. Los conflictos bien llevados nos
hacen reconocer que nos estamos equivocando, que nos podemos equivocar. Utiliza los conflictos entonces para mejorar lo que nosotros hacemos. Que los conflictos no nos sirvan para entorpecer mi relación, que los conflictos me sirvan para hacer un análisis y decir en qué estoy fallando, porque en algo puede estar fallando, nosotros no somos perfectos. O ese conflicto puede llevarnos a ver que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar. Si nosotros descubrimos que estamos haciendo las cosas bien, ahora las tenemos que mejorar. O a lo mejor tú y yo estamos haciendo las cosas bien. El problema es que no las hemos argumentado. El problema es que no las hemos explicado. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo las cosas bien nos metemos en problemas con los demás porque ellos no entienden lo que estamos haciendo? Por muchas cosas buenas que tú estés haciendo en tu casa, si tu esposo no las entiende, siempre van a haber conflictos. Y tú tal vez estás haciendo algo bueno, solamente que no lo has explicado. A veces consideramos que con que lo sepamos nosotros es más que suficiente. No, explica lo que vas a hacer. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que salir a algún lugar, pero nos acostumbramos a no decirle a nadie, simplemente nos vamos? Pero, ¿qué tal si nosotros le explicamos? Decimos, mira, yo tengo que ir a hacer esa vuelta. Esa persona se queda bien, esa persona se queda esperándonos. A lo mejor discute porque no querían que vayas allá, pero al menos nos queda la tranquilidad de que esa persona está enterada de lo que nosotros estamos haciendo. Y eso hace que al menos minimice el conflicto de nosotros. Y después podamos resolver el conflicto con esa persona. Sexto punto, rescata las cosas buenas. Muchas veces nosotros nos especializamos en ver solo lo malo, pero nos es difícil aprender a ver las cosas buenas. Ahí en el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ellos no se pusieron a discutir. Miren que dice que había un conflicto y no pequeño, era muy grande, pero miren cómo lo empiezan a manejar ellos. Ellos empiezan a dar argumentos, ellos ahora empiezan a rescatar lo bueno de lo que están pasando los gentiles en lugar de ver siempre lo malo, y le empiezan a contar de las maravillas que Dios hizo allá. Cuando el esposo le prohíbe, cuando la esposa nos prohíbe venir a la iglesia, ¿cuántas veces nos dicen que falta solo llevar la cama, solo ir el vestido allá? Y nosotros empezamos a discutir. ¿Qué tal si nosotros empezamos a contarle de las maravillas de Dios? ¿Qué tal si nosotros le decimos, vean, amor, si usted y yo tuvimos hoy para comer, tuvimos para esta casa, es gracias a Dios? Por eso, aunque tal vez usted se quede enojada, aunque tal vez usted se quede enojado, yo voy a ir a buscarle a Dios. Empezó a hacerle ver las maravillas. Él no empezó a discutir, empezó a hacerle ver las maravillas. A veces nosotros nos empezamos a discutir. A veces nosotros empezamos a pelear con esa persona. Si usted no me entiende, es que usted cómo no cree, es que usted cómo es hijo del diablo. Y entonces el problema que era pequeño lo hacemos más grande. Entonces no le diga que es un hijo del diablo. Más bien, muéstrele las maravillas de Dios. Explíquele. Dígale que no sabe por qué usted y yo todavía estamos sanos, por qué nosotros todavía tenemos lo que tenemos, es gracias a Dios. Y por eso yo voy allá. Lo que hacen algunas hermanas cuando discuten con su esposo o su esposa, ¿sabe por qué usted tiene un buen salario? ¿Sabe por qué usted tiene un buen empleo? Porque yo voy a la iglesia, porque yo voy a interceder, porque yo estoy clamando. ¿Sabe por qué usted está yendo tan bien? Porque voy a la iglesia, porque estoy orando. Entonces, eso hace que tal vez esa persona me entienda o no me entienda, pero cuando yo voy al templo voy al menos libre de conflicto. ¿Con quién? Conmigo mismo. Porque yo estoy seguro de que al estar intercediendo a Dios a esa persona, mi esposa, me está yendo bien. Y eso hace que yo también me sienta bien delante de Dios. Pero cuando yo no puedo hacer eso, cuando yo no rescato lo bueno, qué bueno que cualquier discusión que nosotros tengamos, nosotros aprendamos a rescatar lo bueno. A ver, lo bueno.
Si a esa persona le disgusta que vaya a trabajar, qué bueno que nosotros le expliquemos las bondades del trabajo. ¿Cuántas veces la esposa o el esposo que no entiende se enoja? Ya va a ir a trabajar, apenas son las 9 de la mañana. No, explique las bondades. Explique, dígale, mi amor, es que si abrimos a las 8, como abren los demás, entonces nos va a ir bien. Vamos a ganar más, vamos a tener clientes. Pero llegas a las 8 y no empiezas a vender sino hasta las 9. Bueno, de las 8 a las 9 arreglo, limpio, aguacero. Es mejor destacar lo bueno de lo que estamos haciendo a meternos en un conflicto mayor. ¿Ellos qué hacían? Empezaban a destacar lo bueno, las maravillas de Dios, lo que Dios estaba haciendo con ellos. Séptimo, aclara el problema. La mejor solución es el diálogo. En el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y los enviaron a hablar, a tener un diálogo, a contarles lo que estaban haciendo. Cuando nosotros tenemos conflictos, tenemos problemas, lo mejor es aclarar los problemas. Y la mejor forma que nosotros tenemos para aclarar un problema es a través del ¿qué? Del diálogo. Pero a veces nosotros no hacemos eso. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un problema y nosotros qué decimos? Bueno, total, él sí quiere entender que me entienda. En total ya sabe a dónde voy. No, aclare las cosas. Hable, dialogue. Hay tantas cosas que se pueden solucionar si aprendemos a dialogar, a hablar. Pero a veces nosotros no hablamos. Esa persona está cerca y nosotros nos volvemos más tercos. Hable. Hay muchas cosas que se pierden por falta de hablar, por falta de diálogo. Hay matrimonios que se terminan por falta de diálogo. Hay negocios, hay empresas que se terminan por falta de diálogo. El diálogo es importante. Es necesario que nosotros aprendamos a aclarar el problema. Una de las formas efectivas para manejar el conflicto es aclarando los problemas. Aclare ese problema. Si usted tiene un problema en su casa con su esposo o con su esposa, aclárelo. Antes de que eso avance. Si por ahí hay un malentendido, si alguien habló lo que no era, aclárelo. Porque eso puede ser que llegue a extremos muy altos y que después eso perjudique su relación. A veces son cosas pequeñas, es un comentario por ahí que dijeron, pero usted dice, espera, si me cree, me cree. No es cuestión si le cree o no le cree, es cuestión de que usted deje las cosas claras. ¿Cuántas veces tenemos ese tipo de problema? Por ahí nos ven charlando con alguien y alguien le comentó lo que no era y nosotros decimos, ya sabe, ya me conoce. Sí, ya me conoce, ya lo conoce, pero es necesario que aclare ese asunto. Es necesario que aclare ese problema. Antes de que se haga más grande y después ya no tenga solución. Octavo, busca un acuerdo. No siempre gana el que impone. Muchas veces es necesario aprender a ceder un poco. Las guerras no siempre se ganan cuando nosotros imponemos, sino cuando nosotros cedemos un poquito, cuando nosotros también aprendemos a perder un poquito, pero cuando nosotros solo queremos ganar es difícil. Ahí en el versículo 25 nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. ¿Qué dice? Hemos llegado a un acuerdo. Nosotros llegamos a acuerdo. Cuando nosotros tenemos un conflicto tenemos que aprender a llegar a un acuerdo. Negociemos. Muchas veces a nosotros se nos olvida eso. Cuando nosotros hablamos de negociar no estamos hablando solamente de dinero, no estamos hablando solo de empresarios. Es necesario negociar. Con nuestros mismos hijos se nos presentan conflictos porque él quiere solamente estar allá afuera con sus amigos. Entonces aprendamos a negociar. Usted hace esto y yo le doy espacio para que haga lo otro. Él quiere solo estar metido en internet, entonces empiece a llegar a algún acuerdo, entonces empiece a negociar.
usted hace las tareas, usted hace esto, usted arregla la casa, y entonces yo le dejo 1 hora para que usted entre ahí en internet para que usted juegue o haga lo que quiera. Pero a veces a nosotros nos cuesta eso. Queremos imponer todo esto y no queremos llegar a un acuerdo. Todos los conflictos se solucionan cuando nosotros aprendemos a negociar, cuando nosotros aprendemos a llegar a acuerdos. No siempre vamos a ganarlas todas, es necesario muchas veces ceder un poco, tanto de un lado como del otro. Si tiene problemas con el hijo debe aprender a ceder algo, el papá cede algo. Si tenemos conflictos entre esposo y esposa, es necesario que aprendamos a ceder algo. Solamente que el diablo quiere hacernos quitar cosas importantes y eso no se puede. Entonces vamos a negociar. Pues todos los domingos nos vamos a paseo. No, eso ya no es negociar. Él está imponiendo, y eso es muy diferente. Negociar sería, entonces yo voy al culto, salimos del culto y nos vamos a pasear. Eso es llegar a un acuerdo, donde ganamos todos. Lo otro es imponer. Es necesario, si nosotros queremos manejar bien los conflictos, aprender a buscar acuerdos. Si usted tiene un conflicto laboral, si usted tiene un conflicto de dinero, si usted está debiendo dinero, la solución no es esconderse. La solución es llegar a un acuerdo. La solución no es decirle algún día le he de pagar, porque ese algún día le he de pagar es nunca. No, llegue a un acuerdo. Dígale, deme este tiempo de plazo y yo le pago. Recíbame por cuota, recíbame al diario, recíbame cada 8 días y yo le pago. De llegar a un acuerdo. Pero a veces nosotros ignoramos las deudas que tenemos, las queremos desconocer. Y no, cuando Dios me bendiga, yo pago. Y si usted hace un análisis de su vida, bendiciones son las que le han llegado. El problema es que como nunca llegó a un acuerdo de cómo pagar, aunque le llegan bendiciones, esa deuda está ahí. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido buen dinero? Lo estamos recibiendo, pero la deuda está tal cual. Pensamos en 1000 otras cosas, pero esa deuda sigue igual. Si le está yendo también, porque esa deuda está igual. Debería llegar a un acuerdo. Debería llegar a un acuerdo con la familia y decir, miren amor, nos está yendo muy bien, estamos ganando buen dinero, pero tenemos esta deuda. Entonces, vamos a pasear, vamos a comer, vamos a disfrutar, pero vamos a sacar mensualmente también para ir pagando esa deuda. Porque ¿de qué le sirve vivir tan bien si esa deuda cada día está creciendo? Va a llegar un día donde esa deuda va a hacer que pierda todo lo que ahora está ganando. Si por ahí tiene alguna deuda, lo que Jesucristo le quiere decir este día es: disfruta lo que te estoy dando, pero no te olvides de esa deuda. Porque si te olvidas, va a llegar un día donde esa deuda va a superar lo que te da. Jesucristo lo que quiere decirte es: mira, va a llegar un día donde vas a tener que vender todo lo que te he dado para pagar la deuda. Y vas a volver a quedar en las mismas, sin nada. Disfruta la bendición de Dios, pero no te olvides de las deudas. Eso es llegar a un acuerdo. Llega a un acuerdo con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, y dile: mira, ahora estamos pasando por un tiempo de bendición tan grande, pero vamos a acordarnos de esa deuda. Disfrutemos, paseemos, comemos, pero vamos a dejar algo que es intocable para ir pagando la deuda. Es una bendición completa. De lo contrario, la bendición quiere decir que va a ser corta. Porque así como disfrutas, la deuda crece. Y va a llegar un día donde te va a doler. Salir de esas cositas que ya has comprado para poder pagar la deuda te va a doler. Porque ya estás acostumbrado a vivir con esa comodidad, olvidándote que estás debiendo dinero. Entonces, limita tu comodidad y empieza a pactar. Tú te olvidas de la deuda al que le estás debiendo, no. Tú te haces el robo, el otro no. Estás callado. Estás esperando el momento oportuno para pegar el zarpazo. ¿Y sabes cuál ha sido lo más triste? Que cuando más contentos estaban, el otro le cayó encima.
porque solo estaba esperando el momento oportuno. ¿Por qué tuvimos que sufrir esas consecuencias? Porque no aprendemos a llegar a acuerdos. Es necesario llegar a acuerdos. Noveno, déjate guiar por el Espíritu Santo. No tomes decisiones guiado por tus emociones. Las emociones nos hacen equivocar. Las emociones me dicen, no, pero disfruta la vida ahora y después pagas. Las emociones nos dicen, pero eso puede esperar. Las emociones hacen que yo haga otras cosas y me olvide de esas cosas prioritarias. No te dejes llevar por las emociones, déjate guiar por el Espíritu Santo. En el versículo 28 y 29. Porque ha parecido bien, ¿a quién? ¿A quién? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien, haréis. Pasadlo, ¿qué dice ahí? Bien. Pasadlo bien. Miren al acuerdo que ellos llegan. Dice, porque al Espíritu Santo ya a nosotros nos ha parecido que es bueno no darles más carga, sino que aprendan a disfrutar de lo que tienen, que se abstengan de estas cosas y la pasen bien. Y eso es lo que dice el Espíritu de Dios esta noche. Pásala bien, pásala bien. Pero acuérdate de lo que también, los problemas que tienen. Pásala bien. Y él es que dice, y pásenla bien. Pero nos ha parecido, miren que es interesante, nos dice, nos ha parecido a Pablo y a mí. O Pablo no dice, nos ha parecido a Bernabé y a mí. ¿Ellos qué dicen? Nos ha parecido, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros que deberíamos hacer esto. Si tú tienes problemas para tomar ese tipo de decisiones, sería muy bueno que le pidas al Espíritu Santo para que esta noche puedas decir a tu esposa, mira, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido que es necesario hagamos esto. Y mire como lo que termina diciéndole ahí en el versículo. Y entonces, ¿qué le dice? Pásala qué. ¿Qué dice ahí? Bien. Entonces, pásala bien. Si nosotros aprendemos a hacer ese tipo de cosas, ¿cómo la vamos a pasar? Bien. Pásala bien. Y entonces pásala bien. Entonces disfruta de la vida. Cuando nosotros nos acordamos de nuestros compromisos, cuando nosotros nos acordamos que es necesario impactar en esas cosas, la vamos a pasar bien. Entonces pásala bien. Y entonces disfruta de lo que Dios te ha dado. Décimo, busca ser siempre un conciliador. Nosotros debemos ser siempre parte de la solución y no parte del problema. Versículos 31 y 32. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confortaron a los hombres con abundancia de palabra. Y entonces ellos, ¿qué hicieron? Empezaron a confortar a los hermanos, empezaron a hablarles de tal manera que ahora todos estaban bien. Se dejaron guiar por el Espíritu Santo, la pasaban bien, lo que hacían les iba bien, y ahora estaban confortando a los demás. Debemos nosotros buscar ser siempre unos conciliadores, siempre buscar solución a los problemas. Evadirlos no es buscar solución, tengo que enfrentar los problemas, no los ignore, que ahí están, acuérdese de ellos. Y si usted tiene deudas, acuérdese ahora que la está pasando bien. Déjese guiar por el Espíritu Santo para que tome buenas decisiones y la siga pasando bien por mucho tiempo. Eso es lo que Él quiere, el Espíritu Santo. Eso es aprender a manejar los conflictos. Otro y último punto. Repite este proceso cuantas veces sea necesario. Los conflictos son parte de la vida y siempre los vamos a tener. Ahí en el versículo 37 al 39. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos.
pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Y volvieron a qué? ¿A tener problemas? Y volvieron a tener problemas, tanto que cada uno se separó. Es necesario que todos estos pasos los repitamos cada día, porque todos los días solucionamos un conflicto y volvemos a tener otro. Pero siempre tenemos que estar igual, siempre fijándonos diario por el Espíritu Santo. Un proverbio oriental dice: no puedes decir que conoces a tu amigo si antes no has discutido con él. Solamente cuando nosotros discutimos con alguien es cuando conocemos verdaderamente lo que hay en su corazón. Cuando nosotros estamos muy amigos de alguien, siempre nos va a decir lo bueno. Cuando nosotros peleamos con esa persona, es que nos dice: hasta de aquí nos vamos a morir. Ahí es cuando pega el codo. Ahí es cuando nosotros lo conocemos. ¿Cuántos de nosotros decimos a tener un amigo y eso lo pasamos bien y decimos que es el mejor amigo? Pero en el primer conflicto que tenemos, ahí es que nos damos cuenta quién es, cómo nos trata y qué habla de nosotros. Los conflictos son a diario, pero es necesario que los aprendamos a manejar. Los problemas siempre sirven para innovar, para cambiar, para mejorar. El problema no está en el conflicto, el problema está en el mal manejo de los conflictos. Un conflicto bien resuelto puede dar origen a una verdadera amistad. Amén. Amén. Gloria a ese Padre maravilloso. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.